México, la cultura es tan rica y tan vasta que cualquiera que decida realizar un viaje a través del país o visitarnos del extranjero podría sorprenderse, que inmortalizar los hermosos recuerdos en fotografía y video de un solo lugar no bastaría. Lo más increíble es que la diversa cultura que posee nuestro país de diferentes épocas, estilos y monumentos se puede encontrar en casi todos los rincones de la República, dando la posibilidad de realizar el siguiente video. A continuación les presento edificios religiosos más icónicos por estado en México. El Templo de San Antonio es un monumento y una obra maestra religiosa ubicado en el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. Su construcción inició en 1895 y se concluyó en 1908. La construcción estuvo a disposición de la Orden Franciscana, que actualmente es custodiada por la Orden Agustiniana. Su arquitectura se deriva de varios estilos como gótico, neoclásico, barroco, estilo árabe y el estilo ruso, por poseer una cúpula de gran altura. La parte posterior, donde destaca la cúpula de doble tambor, en su interior tiene pechinas decoradas con relieves geométricos y flores, lo cual representa el Tetramorfos, los cuatro evangelistas. Es considerado el templo más hermoso de la ciudad de Aguascalientes. La Catedral de La Paz es la sede de la Diócesis de La Paz, ubicado en el lugar donde se inició la misión fundada por los jesuitas en el siglo XVIII. El templo se construyó en la segunda mitad del siglo XIX por órdenes del obispo Juan Francisco Escalante y Moreno. De su estilo neoclásico y una fachada sencilla y dos torres con similitud a los templos de Estados Unidos. En el interior posee hermosos retablos barrocos del siglo XVIII. Sin duda alguna, es un monumento emblemático de la ciudad de La Paz, ubicado en el estado de Baja California Sur. El Templo Mormón de Tijuana es uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De este estilo, es el único construido en el estado de Baja California y el número 13 construido en México. Su construcción inició en el año 2010 y su inauguración se dio en el año 2012, presidida por Benjamín de Hoyos de Monterrey. Solo los líderes locales y unos 200 invitados adicionales, incluyendo personal del gobierno regional, asistieron a la ceremonia. El diseño del templo es un reflejo de las influencias coloniales españolas, que forman gran parte de la arquitectura mexicana. En el año 2015, a finales, se realizaron recorridos dentro y fuera del templo, que durante el corto periodo del mismo asistieron poco más de 70,000 personas. La Catedral de Campeche, dedicada a Nuestra Señora Purísima Concepción, está ubicada dentro de la ciudad fortificada de Campeche, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es la iglesia principal de la diócesis de Campeche, sede del obispado. Frente a ella se encuentra la Plaza de la Constitución de la ciudad. En 1540, cuando Francisco Montejo y León, hijo del emperador Carlos V, le construyó un pequeño templo a base de cal, canto y techo de palma, que fue remodelada y ampliada en 1650. En el año 1758 fue remodelada y ampliada nuevamente por la iniciativa del sacerdote Manuel José Nájera, finalizándola la misma en el 1760 con la capilla y el campanario llamado La Española. También se colocó el primer reloj público. Este mismo fue mandado destruir después de la independencia de México. En 1833 fue consagrada por el obispo de Yucatán, José María Guerra, que
que recibió su bautismo en el mismo templo. Entre 1849 y 1850 se construyó la segunda torre, llamada la Campechana. En el año de 1916 se instaló un nuevo reloj de 4 carátulas luminosas en la antigua casa relojera El Centenario. La Catedral de San Marcos es un ex monasterio, sede de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Anteriormente, fungió como templo de conventos dominicanos en veneración a San Marcos, santo patrono de Tuxtla. Fue fundado en 1560, fue el primer templo católico del poblado. En ese mismo año, se le antepuso a la aldea como nombre Tuxtla, el de San Marcos, quedando así como San Marcos Tuxtla. En 1586, 16 años después de la construcción del templo, fue visitado por el fray Alonso Ponce, comisario general de la Orden Franciscana, quien hizo mención a esta aldea y otras visitas en la Nueva España. Están muy bien adoctrinados y enseñados en las cosas de la fe. Existe una leyenda que data de 1796. Un padre de la iglesia de San Marcos, evangelista, bautizó a un niño con el nombre de Joaquín Gutiérrez Miguel Canales, que con el tiempo fue un héroe admirado en Tuxtla. En 1848, los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez fueron depositados en el templo de San Marcos, tras haber estado en la capilla de San Jacinto. En 1938, fueron removidos nuevamente a una nueva locación en el Parque Joaquín Miguel Gutiérrez. Regresando a 1848, se le agrega el apellido de este héroe al nombre de la ciudad que hoy conocemos como Tuxtla Gutiérrez. El Templo de la Sagrada Familia, ubicado en la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Su construcción inició en el año 1901 por iniciativa del padre Guillermo Álvarez. Su primera etapa fue terminada en el año 1906, que inicialmente fue llamado como Templo de la Medalla Milagrosa. Desde su construcción, fue regido por sacerdotes de la Congregación de la Misión, conocidos también como padres paules o vicentinos. El templo fue remodelado y ampliado en el año 1906 y culminado en el año 1909, a iniciativa de grupos como las Hijas de María y las Señoras de la Caridad. En 1918, en el templo se celebró una cantamisa al sacerdote San Pedro Jesús Maldonado, que exactamente 19 años después moriría en Chihuahua tras haber recibido una golpiza por autoridades municipales del pueblo de Santa Isabel. En 1992 fue beatificado y en el año 2000 fue canonizado. La Catedral de Saltillo, conocida también como la Catedral de Santiago, está ubicada en el centro histórico de la ciudad, frente a la Plaza de Armas. Es una de las joyas arquitectónicas del estado de Coahuila y también la catedral más alta del norte de México y una de las más altas del país. Fue construida en el año 1745, inducida por el cura Felipe Suárez de Estrada, bajo la supervisión de Nicolás Hernández. Esta no fue terminada hasta el año de 1800, con el surgimiento de la diócesis de Saltillo en 1891, creada por el Papa León XIII. El templo se designó como sede de esta, y hasta entonces se le otorgó el rango de catedral. La torre inició su construcción en el año de 1883. La iglesia San Felipe de Jesús. Este hermoso templo, aproximadamente del siglo XVIII, se le conoció popularmente como el Beaterio, siendo uno de los más importantes de la ciudad. Contaba entonces con una fachada de estilo barroco sobrio, de la que hoy solo quedan dos pares de columnas a los lados de la puerta principal.
Su interior, de una sola nave, no tiene decoración alguna, tan solo cuenta con un bello pequeño altar de estilo barroco salomónico, de 2 cuerpos con hermosas esculturas estofadas de excelente calidad. Este templo sin duda es una de las obras más bellas de su siglo y hasta el día de hoy que llenan de orgullo a esta hermosa ciudad. Templo de San Juan Bautista de Analco. En 1588, los franciscanos establecieron una pequeña misión para congregar a los indios mexicanos, michoacanos y tonaltecas, fundando así la población de San Juan Bautista de Analco. Para 1778 se inició la construcción del templo actual, quedando concluido en la primera mitad del siglo XIX. Los trabajos de cantería datan de 1906. Sus torres de 2 cuerpos de estilo neogótico, con sus arcos ojivales que combinan con su fachada de estilo mudéjar y su techumbre cónica. En el altar se conmemora una imagen de San Juan Bautista. Este significativo templo está ligado con la fundación de la Nueva Vizcaya, al ser el primer lugar de culto que tuvo la ciudad duranguense, que representa el corazón del barrio de Analco, el más antiguo de la ciudad. La Catedral de Toluca, o llamada originalmente Iglesia de Toluca de Lerdo, fue construida sobre el extinto convento franciscano de la Asunción, ubicada en el centro de Toluca, al sur de la Plaza de los Mártires. Es sede y cátedra de la diócesis del obispo de Toluca y fue construida a mediados del siglo XVI en la antigua Toyocán. En 1867, debido al estado deteriorado que presentaba y con el incremento de la población de Toluca, se decide demolerlo y sobre él se presentaron los planos por el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti. Se inicia la construcción del nuevo templo del estilo neoclásico. La obra duró bastante tiempo. Después de un siglo, el Papa Pío XII creó la diócesis de Toluca en 1950 con una catedral provisional, la parroquita de la Tercera Orden. A causa de esto, la obra avanzaría mucho más rápido. En 1951, bajo la supervisión del arquitecto Vicente Mendiola Quesada, quien retomó la obra, respetó el estilo original ya establecido muchos años atrás, agregando algunas modificaciones. Y no fue hasta el año 1978 cuando el templo fue consagrado. El templo de San Cayetano, Guanajuato, se encuentra en la cima de una colina que domina la ciudad de Guanajuato y se erige como un monumento en la inmensa riqueza de la mina y la rica historia de la plata en el Bajío, corazón de México durante el periodo colonial. En 1775 comenzó su construcción en un área aproximada a la mina de Valenciana y fue terminado en 1788. Su estilo churrigueresco y su altar y retablos están cubiertos de oro, conocido también como el Templo de la Valenciana. Está dedicado a San Cayetano, confesor y patrono de los mineros. En sus inicios, perteneció a la Orden de los Latinos, quienes construyeron un antiguo templo, un convento que no ocuparon, que hoy alberga la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. La fachada está tallada en estilo barroco y los ventanales laterales cuentan con un estilo neomudéjar. La Catedral de Acapulco, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, es la iglesia principal del puerto de Acapulco, del estado de Guerrero. Ubicada en el centro de la ciudad, frente a la Plaza Álvarez, es la sede episcopal de la diócesis de Acapulco desde 1958. Se pueden admirar detalles desde la arquitectura colonial como del estilo morisco y bizantino, este último en la cúpula y las torres. En el interior de la iglesia
se encuentra decorada con azulejos y mosaicos dorados. La construcción de esta parroquia data del año 1555. A mediados de los años 1900, se emprendió una nueva construcción con base en un proyecto de Adamo Boari en 1904. En 1909, aún en construcción, los terremotos en julio de ese año provocaron daños fatales en el edificio, por lo que se habilitó una cubierta de armadura de madera, misma que permaneció hasta el año 1938, año en el que pasó un gran huracán que la destruyó. A partir de 1940, se le encargó al arquitecto Federico Mariscal el diseño y reconstrucción de la parroquia, proceso que se vio concluido hasta la década de los años 50. La Catedral de Tulancingo, dedicada a San Juan Bautista, es una obra de la arquitectura religiosa del México colonial, construida a partir del año 1528 por la Orden Franciscana. Imponente y a la vez sencilla, destaca en el centro histórico de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, frente a la plaza principal, La Floresta. El templo originalmente fue de menores proporciones, edificado por los franciscanos, quienes evangelizaron la zona. Fue retomado y ampliado en el año de 1788 por el arquitecto José Damián Ortiz de Castro, quien también colaboró en la planeación y terminación de la Catedral de México. La modificación del estilo por este arquitecto fue derivada debido al México que en aquel entonces pasaba por la transición del barroco a la sencillez del estilo neoclásico. El Santuario Guadalupano, originalmente llamado el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Es un santuario católico mariano dedicado a la Virgen de Guadalupe, ubicado en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. Es considerado como el recinto religioso con las dos torres más altas de México, con 107 metros de altura. El 2 de febrero de 1998, apenas habrá cumplido 100 años de existencia, y su fecha inaugural fue el 12 de diciembre del año 2008. Es representativo del nuevo orden neogótico que llegó a México en la segunda mitad del siglo XIX, y es considerado como la nueva catedral de la diócesis de Zamora, Michoacán. La diócesis de Zamora, en el año 1862, y necesitaba una catedral donde el obispo pudiera atraer a una comunidad que llegaba hasta la región de Lázaro Cárdenas. Fue así como en la Villa Zamora se conoció la noticia. Inicia la construcción de la nueva catedral de la diócesis. La Catedral de Cuernavaca es la sede de la diócesis católica de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Es un edificio del siglo XVI, lo que la convierte en una de las catedrales más antiguas del país. Originalmente fue erigida como convento de la Asunción, la quinta fundación franciscana en México. Se originó en 1525 por los dos primeros frailes franciscanos que llegaron al país con la ayuda de un nuevo grupo de recién llegados de España. En 1525, 4 años después de la conquista, arribaron a las costas de México varios grupos de misioneros, siendo de los primeros en establecerse en el Valle de Morelos. Los 12 primeros frailes franciscanos procedían a edificar la capilla abierta para colaborar en convertir a la finca cristiana en los indígenas. En 1529 se ratificó la formación formal del monasterio y en 1574 ya se consideraba terminada. La Catedral de Tepic es un templo católico, sede de la diócesis de Tepic, ubicada frente a la plaza principal
en el centro de la ciudad, ya muy famoso por su portada de estilo neogótico. El primer edificio se levantó en 1750, diferente al que hoy se conoce, ya que era de menor tamaño. A comienzos del siglo XIX se decide crear otro más grande y de mayores dimensiones. Las obras concluyeron en el año 1885. El templo fue designado como catedral por el Papa León XIII el 23 de junio de 1891, siendo su primer obispo Ignacio Díaz y Nocedo. La fachada fue realizada por Gabriel Luna y Rodríguez, quien había retomado los trabajos anteriores por el estilo neogótico, diferente al estilo neoclásico que imperaba en la época. Se terminó la última torre en el año de 1896. La Basílica de Nuestra Señora de la Soledad se localiza en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca. Fue construida entre 1682 y 1690. Es un santuario dedicado a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad de Oaxaca. La construcción es de estilo barroco y es característica su escasa altura como una estrategia constructiva para prolongar la vida del templo. En una región donde los terremotos habían destruido por la fecha de su edificación varios edificios importantes. La Basílica de la Soledad forma parte del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, por lo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Tiene un diseño antisísmico. Para cuando inició su construcción, algunos edificios de Oaxaca habían quedado arruinados por varios sismos. El Templo de San Francisco es una antigua iglesia conventual que durante un tiempo fungió como catedral de Querétaro. El convento se comenzó en el año de 1589, aunque el templo fue concluido en 1640. Alguna vez contó con hermosos retablos barrocos chapeados en oro, que en él se encontraban importantes piezas artísticas, entre ellas un facistol barroco y la sillería del coro, obra del arquitecto celayense Francisco Eduardo Tres Guerras, del siglo XVIII, y obras escultóricas de Mariano Montenegro y Mariano Arce. El retablo mayor fue sustituido por el actual del estilo neoclásico, el cual fue bendecido en octubre de 1990. La iglesia de Sabán está consagrada a San Pedro Apóstol, cuya figura aparece en el frontispicio tallado en piedra, en una lápida dentro de un nicho, y contó con dos torres con cúpulas coronadas por dos pequeños arcos superpuestos que servían como campanarios y a los cuales se accedía a través de dos escaleras de caracol con detalles tallados en madera de javín. En el diseño de la iglesia, su techo debía de estar sostenido por arcos de medio punto, pero solo uno de estos arcos fue construido. De los restantes, únicamente pudieron hacerse los pilestrones. Todas las obras en general quedaron inconclusas debido al estallido de la Guerra de Castas en 1847. En diciembre del año siguiente, su población indígena se unió a los sublevados. El coronel Juan de la Cruz Salazar organizó la defensa convirtiendo la iglesia en un arsenal. Luego de 8 meses constantes de enfrentamientos, perdió la plaza. La Catedral Metropolitana de San Luis Rey, o Catedral de San Luis Potosí, es la sede de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Está ubicada en el centro histórico de la capital potosina, a un costado de la Plaza de Armas. El edificio que hoy conocemos se construyó en el año 1670 y fue terminado
hasta el año 1730. Fue catedral a partir de 1854, esta dedicada a Nuestra Señora de la Expectación. Anteriormente, sobre el lugar erigía una antigua parroquia un poco modesta. Duró muy poco tiempo ya que se demolió para construir una de mayor tamaño. Para el año 1670 se demolió para levantar un templo todavía más grande. Y este, como catedral, se consagró en el año 1854 por el Papa Pío IV, motivo por el cual comenzaron la remodelación y ampliación del templo. La Catedral Basílica Menor de Mazatlán, dedicada a la Purísima Concepción, es el principal edificio religioso de la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Con estilo barroco y sede de la diócesis de Mazatlán, en todas las ciudades antiguas de México se consideraba las catedrales el edificio más importante, ya que representaba no solo el poder eclesiástico, sino que también se mostraban como un símbolo de poder social y económico de la comunidad, estando todavía ubicado en el centro histórico. Las obras del templo se iniciaron en el año 1856, por orden del entonces obispo Pedro Loza y Parvade. Más adelante, el obispo Miguel Lacarra retoma las obras y es por este que se dan por concluidas las obras en el año de 1899. La consagración del templo como basílica se realizó el 12 de diciembre de 1941. El templo o parroquia de la Purísima Concepción de la ciudad de Los Álamos, en el estado de Sonora. El antiguo Real de Minas de Los Álamos es el edificio representativo de la ciudad. Sin embargo, el que actualmente se conoce es el número 3 que ha existido en el mismo lugar y bajo el mismo título del templo parroquial. A finales del siglo XVII, cuando se fundó Real de Los Álamos o de los Frailes, como también se le conocía entonces, se construyó una iglesia con gruesas paredes de adobe, estucadas de blanco, suficiente para cumplir con los requerimientos del pueblo en la época. Tiempo después, en el año de 1720, el entonces cura párroco, Pedro Gabriel, tuvo la iniciativa de construir un templo más acorde al ya importante y rico Real de Minas, para lo que le solicitó el apoyo de los principales vecinos. En 1786, el obispo de los Reyes inició la construcción del templo actual bajo la dirección de Juan Ros. La iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida popularmente como La Conchita, es un templo católico de la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1800. Está catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un monumento histórico. Es la iglesia más antigua de la ciudad y se encuentra ubicada al sur de la Plaza de Armas, justo enfrente del Palacio de Gobierno. Por estar ubicada en la Plaza de Armas, esta iglesia ha sido testigo y víctima de la convulsionada vida de la capital del estado, sufriendo desde ataques piratas hasta bombarderos extranjeros, lo que provocó que tuviera que ser reconstruida en múltiples ocasiones. Sus antecedentes datan de 1614, cuando se construyó la segunda iglesia que hubo en la villa de San Juan Bautista. Un año más tarde, en 1641, al cambiarse los poderes de la provincia a San Juan Bautista por instrucciones del entonces alcalde mayor de Tabasco, Simón Rodríguez. Fue derribada la iglesia por ser reconstruida con mejores materiales y con el nombre de la iglesia de Nuestra Señora de la Conquista. Debido a los continuos ataques piratas, posteriormente se azotaban en la vía de San Juan Bautista y desembarcaban justo enfrente de la iglesia. Esta sufrió graves daños a lo largo del tiempo, por lo que en el año 1799
el gobernador de Tabasco, Miguel de Castro y Arón, dio órdenes de que la iglesia fuera demolida y construyera en el mismo lugar una nueva, que al albergar a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que el capitán Francisco Iteriano había donado al barrio de La Punta, por lo que se inició la construcción de la iglesia, siendo inaugurada en el año de 1800. La Santa Iglesia Catedral de Tampico, dedicada a la Inmaculada Concepción de Santísima Virgen María, es el principal templo católico de la diócesis de Tampico. Está ubicado frente a la Plaza de Armas, en el centro histórico de la ciudad, siendo el principal centro de culto cristiano de la diócesis de Tampico. Es una diócesis sufragánea de la Arquidiócesis de Monterrey. La erección del templo de la Santa Iglesia Catedral de la diócesis de Tampico no se llevó a cabo sino hasta el año de 1841, cuando la primera piedra fue colocada el día 9 de mayo. El proyecto original del templo fue realizado por Lorenzo de Hidalgo, quien se encargó de la obra en el año de 1850. De acuerdo con el libro de contabilidad conservado en el archivo de la catedral, el 13 de mayo de 1914, el ejército constitucionalista, bajo el mando de los jefes revolucionarios, al posicionarse de la Plaza Tampico, clausuró el templo parroquial, reduciendo a prisión al párroco de ese entonces, quienes días antes había ordenado a los demás consagrados encargados de la administración del templo que abandonaran la ciudad. El templo no fue consagrado hasta el 12 de noviembre de 1931. La Catedral de San Miguel de Arcángel, de la ciudad veracruzana de Orizaba, es el principal templo de la diócesis de Orizaba. Se estableció por orden de los franciscanos a finales del siglo XVII, en el año de 1692, que marcó su llegada a la ciudad. Está ubicada en el centro de la ciudad y es considerado uno de los más hermosos de México. Si bien los franciscanos levantaron un templo sencillo y de dimensiones menores, el conjunto que conocemos hoy en día ha sido intervenido y remozado en épocas distintas, de las cuales destaca el estilo barroco y neoclásico, así como las capillas anexadas al recinto construidas en el siglo XVIII. El convento de San Antonio de Padua, ubicado en Izamal, fue el quinto convento construido en el actual estado de Yucatán. Fue edificado entre los años 1549 y 1561 en la población yucateca fundada en el siglo IV, dedicada a Samná. El convento fue fundado por los franciscanos encabezados por Fray Diego de Landa y construido en el lugar de la pirámide Pop-Hol-Shak, cuyas piedras se usaron de material para el nuevo edificio. La pirámide Pop-Hol-Shak era la más alta de las 6 plataformas prehispánicas que se encontraban en Izamal, lo que hasta la fecha permite que el convento sea visible desde distancias lejanas. En su época facilitaba a los franciscanos el control del lugar al dominar gran parte del paisaje. La construcción fue dirigida por un reconocido arquitecto y maestro de la época, el padre Fray Juan de Mérida, quien estuvo a cargo de muchas edificaciones de orden religioso en la península de Yucatán. El convento de San Antonio de Padua fue una de sus más grandes obras, que fue fundamental para el desarrollo de la zona y en Mesoamérica, por el gran tamaño de sus proporciones y por estar en una población que tenía gran importancia en la época precolombina. En la actualidad el convento, como todo Izamal, es pintado de amarillo ocre, color que se le puso desde 1993, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. La Catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción,
Es el templo principal de la diócesis de Zacatecas, ubicado en el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Anterior a la actual edificación se encontraban dos templos. El primero fue levantado en el año 1568 como parroquia de la ciudad, el cual era de pequeñas dimensiones. Un segundo templo se levantó en el lugar del anterior y se sabe que se consagró en el año de 1625. A fin de levantar un templo de mayores dimensiones, digno de la ciudad, de los aristócratas, de La Plata, y que contara con mayor cupo, todo lo edificado se demolió y se levantaron en su lugar los muros del actual edificio. La primera piedra fue puesta por don José de Izarraguirre, vicario episcopal. La obra fue dedicada en el año de 1752 y se consagró hasta 1841 y no se terminó por completo hasta el año de 1904. El Santuario y Basílica de Ocotlán es un conjunto arquitectónico religioso de México que se encuentra en la localidad de Ocotlán, en el municipio de Tlaxcala, emplazado sobre una colina a tan solo 1 kilómetro de la ciudad de Tlaxcala. La fachada con sus torres son de las más delicadas que se pueden apreciar. El conjunto llama mucho la atención desde lejos. En torno a él se abre el valle de Tlaxcala, con sus impresionantes montañas como Malintzin, y hacia el poniente el Gran Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El conjunto se complementa con dos edificaciones, la Capilla de Guadalupe, en la que se pueden apreciar 4 vitrales alemanes, y al extremo opuesto el Portal de Peregrinos. La Capilla de la Virgen del Rosario es la capilla anexa al Templo de Santo Domingo, en la ciudad de Puebla. Obra del siglo XVII, cumbre del barroco novohispano. Fue calificada en su época como la Casa de Oro, así como la octava maravilla del mundo por Fray Diego de Gorospe, en un impreso de 1690. Constituye el más destacado ejemplo del barroco novohispano y una de las mayores realizaciones artístico-religiosas de México. Está ubicada en la avenida peatonal 5 de Mayo número 407. Cuando los primeros religiosos de la orden llegaron en 1526, pero no fue hasta el año de 1531 cuando iniciaron la construcción de su primer templo importante en Puebla, que también está dedicado al Arcángel San Miguel. Sin embargo, la Capilla del Rosario fue concebida hasta 1650 y consagrada en 1690. La Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción, o Catedral Metropolitana de Monterrey, es la sede de la Arquidiócesis de Monterrey. Se encuentra en la capital del estado de Nuevo León. En 1612, después de la gran inundación, el terreno donde habría de estar la nueva parroquia quedó definido, pero fue hasta que el gobernador Martín de Zavala pudo unir esfuerzos con el obispo de Guadalajara, Cervantes y Carvajal, que en esa construcción se activó contratando en 1663 al sargento Juan de Montalvo, maestro albañil y carpintero, para su construcción, y más de 100 años después se continuaba edificando. El edificio cuenta con una nave central en forma de cruz latina flanqueada por capillas hornacinas. La nave tiene bóvedas de arista rematada con una cúpula octagonal. El interior es sobrio y ecléctico. Cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos neoclásico y barroco. Este último, especialmente en su fachada, la capilla del Sagrario cuenta con un frontal de plata repujada. En el coro se encuentra un órgano Märklin de 1893, actualmente dañado y fuera de servicio. La catedral se completó hasta el año de 1791.
La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y se ubica en el lado norte de la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México. Al formar parte de este mencionado conjunto arquitectónico, en esa área de la ciudad pasa directamente a ser Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Fue construida según los planos del arquitecto español Claudio de Arciénega, quien se inspiró en catedrales españolas alrededor de una iglesia que fue erigida en el lugar poco después de la conquista española en Tenochtitlan. Las obras comenzaron en 1573 y concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. Un dato interesante de esta bellísima catedral es que su construcción, el arte implementado en ella a lo largo de la historia y a la vez también las obras de construcción, duró poco más de 250 años. La Catedral de Guadalajara o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima es una catedral de México, parroquia sede de la Arquidiócesis de Guadalajara y uno de los edificios más representativos de la ciudad, por sus torres con agujas neogóticas y por su hermosa historia. Es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad de Las Rosas, junto a la Glorieta Minerva, el Hospicio Cabañas, el Teatro Degollado y los Arcos de Guadalajara. El 18 de mayo de 1561 se obtuvo autorización por cédula real para edificar la iglesia catedral, cuyo costo sería cubierto por la Real Hacienda, los encomenderos y comunidad indígena. Para el 31 de julio de 1561, el fray Pedro de Ayala, a la sazón al segundo obispo de Nueva Galicia, colocó y bendijo la primera piedra de este bello templo. A la ceremonia de colocación asistieron cabildos eclesiástico y civil, la real con normalidad. Sin embargo, mientras se celebraba una misa, unos vecinos lanzaron cohetes al aire en el corral contiguo y desafortunadamente algunos cayeron en la iglesia, que se incendió y quedó semidestruida. En el año de 1818, un fuerte terremoto sacudió la ciudad, cuyas secuelas dejaron una nueva tragedia. Las torres y la cúpula se habían derrumbado. Fueron sustituidas por unas nuevas que también colapsarían durante un posterior sismo en el año de 1849. Las nuevas torres fueron construidas por el ingeniero arquitecto Manuel Gómez Ibarra, que se demoró 3 años en terminarlas hasta 1854. El Papa Pío XII la elevó a rango de basílica menor, dedicada a la Asunción de María Santísima. Sin duda alguna, México tiene temas diversos para todo: religioso, histórico, gastronómico, arquitectónico, cultural y más. Lo que hoy tanto muchos aprecian como muchos poco valoran, quedará marcada generación tras generación, pero algo que nadie ni nada nos quitará es el orgullo de ser mexicanos.